Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Congregación Redemption en la ciudad de Bucaramanga, en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Contento de poder compartir con ustedes estos minutos. Bueno, pastor, iniciamos con el tema de hoy. Gracias, don Jorge. Bueno, quería contarles hoy sobre esta cultura en la que muchas veces la iglesia ha venido entrando. Hemos venido notando que eh, hoy hay fórmulas, vamos a decirlo así. Hoy hay fórmulas para todo. Y hay libros y hay amplia literatura nutrida de literatura que habla acerca de fórmulas para todo, cómo recibir el Espíritu Santo, cómo hablar con Dios, cómo orar, cómo adorar, cómo prosperar, bueno, y las 7 normas de esto, las 10 pasos para no sé qué, y todo está establecido, parece, sobre unas fórmulas, pero esas fórmulas muchas veces no funcionan porque están estructuradas por la experiencia de alguien, están estructuradas por el entender, por la forma en la que se relaciona con Dios o la forma en la que esa persona interpreta la realidad espiritual y su propia realidad. Entonces, lo que a veces trata de hacer es transferir esa experiencia personal y convertirla en una doctrina o en un camino que a todos les va a funcionar. No es así, yo diría, en un alto porcentaje de las veces, aunque no debería desconocer la posibilidad de que muchas veces esos buenos consejos también nos ayuden a nosotros a encontrar nuestro propio camino y nuestra propia relación. Mira, para uno relacionarse con Dios, definitivamente lo que tiene que buscar es ese tipo de contacto, ese tipo de cercanía. A nosotros los pastores es muy común que nos digan, pastor, ore por mí porque a Dios usted sí lo escucha, o ore por mí porque usted tiene favor con Dios o gracia con Dios. Bueno, yo digo, más bien experiencia, no todas las veces eh, nosotros tenemos respuestas positivas de Dios. También yo he recibido varios no de Dios cuando le he hecho solicitudes que considero justas, pero que para Dios se salen de su propósito y de su agenda. Entonces, no puedo garantizar eh, que por tener esta experiencia, que por tener este trabajo, tenga los resultados que espero o que otros esperan que yo tenga con mis peticiones a Dios. Por eso quiero hablar de la oración esta mañana. Eh, Hay muchos que operan bajo fórmulas y esas fórmulas solo los adelantan un par de metros, solo los acercan un par de metros, cuando el recorrido es mucho más extenso. La oración es un acto de fe, la oración es un acto profético, la oración es una búsqueda profunda. Orar, encerrarse en un cuarto, en mi oficina, en mi caso, o en donde la persona pueda disponer, o venir a la iglesia si se quiere, o ayunar, requiere un alto nivel de fe. Hablar con Dios, eh, esbozarle a Dios nuestras dudas o nuestras necesidades, es un acto de un alto nivel espiritual. A veces parece que hablamos con una pared y no nos escucha nadie. A veces parece que nuestra fe nos abandona y esos sentimientos, a veces también muy racionales, nos dejan un poco perdidos en esa ruta. No sabemos hacia dónde avanzar. No sabemos cómo hacernos escuchar de Dios. No sabemos si Dios nos está escuchando y queremos tener esa bella experiencia todas las veces
de sentir que estamos siendo escuchados. Eh, en esa batalla de la mente, yo quisiera mostrar cómo sabemos que tenemos un resultado positivo de la oración. ¿Cómo sabemos que hicimos una oración efectiva? No que vayan a darnos necesariamente lo que solicitamos, no que Dios vaya a concedernos los deseos que tenemos, pero la oración todas las veces tiene que cambiarnos un poco. La oración todas las veces tiene que traer un resultado en el corazón, aunque la respuesta de Dios sea no para nuestra solicitud. Tiene que dejar con el no un fruto, dejar con el no un, un resultado positivo. Inclusive, pues, si tenemos el sí, si quisiéramos hacer una solicitud a Dios que nos parece justa y Dios nos contesta de forma afirmativa, pues mucho más, por supuesto. Pero quiero centrarme en aquellas ocasiones en donde no sabemos cuál es el resultado. Eh, la oración tiene que provocar todas las veces, sí, eh, el sentimiento correcto, tiene que dejarnos con el sentimiento correcto. Si no es de esa manera, hicimos una oración que no conectó, que no eh, produjo el resultado necesario. Entonces veo que muchas personas oran y oran con angustia y después de que oran quedan con la misma angustia, eh, porque no pudieron digerir el alimento tan poderoso de la oración. Primera de Filipenses 4 6 y 7 nos demuestra, dice, el resultado de la oración, o el objetivo mejor de la oración. Por nada estén afanosos, dice, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira aquí el asunto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gente, el cristiano deprimido, muchas veces, por no decir todas, tiene un asunto pendiente con la oración. El cristiano angustiado tiene un asunto pendiente con la oración. El cristiano afanado, desesperado, tiene un asunto pendiente con la oración. Porque el mandato que el apóstol Pablo en su carta a los filipenses establece es no estén afanados, no estén angustiados, no estén desesperados, sino que vayan a la oración, porque en la oración, con acción de gracias, que es otro detalle importante, tener la, la mirada correcta, no partir desde la queja, desde la angustia, desde la desesperación. Escucho mucha gente que ora con desesperación, con angustia, con queja. Dios, ¿por qué no me escuchas? Señor, pero mira mi aflicción. Muy del Antiguo Testamento, por supuesto, es el lenguaje. Pero ahora en este tiempo de gracia, en este tiempo de acceso al poder de Dios a través del Espíritu Santo, el asunto cambia bastante inicialmente en su lenguaje y por supuesto si cambiamos la forma en la que identificamos las cosas, cambiamos también la forma en la que pensamos acerca de las cosas o de las circunstancias que nos ocurren. Acción de gracias va en la oración, va a traer una paz, un sosiego, una tranquilidad, un entendimiento que hará que todos esos sentimientos que nos atacan en medio de tormentas, situaciones, dudas, confusión, desaparezcan. El asunto muchas veces de la vida que estamos llevando, la mala calidad de vida que estamos llevando, se reduce a un asunto de falta de conexión en la oración con Dios. No hemos entendido la fórmula, el formato que como en la introducción dije, eh,
Hay libros, esquemas estructurados y posiblemente algunos de esos consejos sean positivos, pero no hay una manera única de relacionarse con Dios, sino que todos tenemos que venir espontáneamente en la oración a dedicar un tiempo de sometimiento a Dios, de someter a Dios nuestros pensamientos, de someter a Dios nuestras angustias, de someter a Dios nuestras depresiones, nuestras batallas. Allí el resultado esperado es que Dios nos regrese primero como reconocimiento de ese tiempo que estamos buscándolo en oración, paz, paz. Ahí está el resultado esperable de toda oración. Paz, la paz que guarda el corazón, las emociones y la mente, los pensamientos. Aunque el problema no se resuelve de inmediato se va la angustia, la desesperación. Quiero hablar de otro ejemplo, el ejemplo de Ana orando en su angustia por su esterilidad. En 1 Samuel capítulo 1:18 dice así, y ella, hablando de Ana, respondió, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue hablando con Elí, el sacerdote que le da la palabra para que venga el cumplimiento de su petición, para que venga la manifestación, para que venga lo que ella espera de su oración. Y le dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo nunca más triste. Su oración, aunque ella no quedó embarazada inmediatamente, su oración, la que presentó a Dios, fue tan poderosa que movió al sacerdote Elí para darle una palabra que le diera cumplimiento. Y ella creyó en esa palabra. Estuvo tan plenamente convencida de esa palabra que nunca más, dice la Biblia, estuvo ella triste. Comió y vivió los siguientes días con la plenitud, con la tranquilidad de que su oración fue contestada y de que no solamente fue escuchada y contestada, sino que fue eh, reconocida con el resultado que esperado, con la respuesta esperada. Eso le suma mucho más a la escena bíblica. Ella estaba angustiada por no poder tener hijos y oró con lágrimas en el templo. Y su estado emocional después de que estuvo en oración cambió. Aún no tenía el hijo, pero ya tenía paz. Este es el hermoso ejemplo de lo que realmente debes esperar en la oración. El resultado de la oración. Lucas capítulo 22, el verso 43, habla acerca de una oración no contestada de Jesús. Bueno, yo lo expreso de esa manera, aunque no es literal. Jesús está pidiendo, Señor, pasa de mí esta copa. Esa es su solicitud. Pero Jesús está sometido al Padre, dándonos a nosotros una lección de obediencia, de sujeción, una lección de humildad. Y le dice, pero no se haga mi voluntad. Es decir, la voluntad de Jesús es no pasar por ese trance tan doloroso que tuvo que enfrentar para liberarnos a nosotros del pecado. Y, y el resultado o la respuesta a su oración por parte del Padre es no. No va a evitar el dolor de Jesús en la cruz del Calvario. Él dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y efectivamente la voluntad de Dios fue que Jesús cargara nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestro pecado, nuestra culpa y la condenación por todo esto en la cruz del Calvario. Esa fue la voluntad del Padre.
Y por eso Jesús va a la cruz. Pero Jesús está en oración. Previo a, a esa experiencia y ese acto de sacrificio tan grande por nosotros. Y estaba orando por allá en el Getsemaní. Estoy hablando de Lucas capítulo 22, el verso 43. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús oró y la respuesta del Padre no, no fue la que él esperaría de acuerdo a su voluntad, según entendemos, ¿no? Es nuestro análisis. La respuesta del Padre es tienes que seguir con el plan. Y él termina su oración. Sabe cuál es la respuesta. Sabe hacia dónde se dirige. Sabe del dolor que le espera, del sacrificio que le espera. Pero es valiente y permanece en la agenda divina. Permanece en la agenda de Dios. Y permaneciendo en la agenda de Dios y haciendo su oración, dice la palabra que vino a ser fortalecido. Otra de las expectativas, de los resultados que puedes esperar de la oración, aun cuando la respuesta no sea la que tú esperas, es que venga fortaleza. Eso, esto es, digamos, es muy, parece muy rudimentario, pero no sé si es la impresión que tengo, pero yo diría que un alto porcentaje de los cristianos no saben orar o no saben qué esperar de la oración. Eh, por supuesto que hay que asumir la oración con mucha fe y hacer declaraciones de victoria todo el tiempo, no solamente durante el tiempo de oración, sino ojalá durante el día. Pero a veces los procesos y la agenda de Dios requieren ciertos sacrificios porque no hemos desarrollado el entendimiento, bueno, por un montón de asuntos que son tema de otra conversación. Pero lo que quiero subrayar es que la oración tiene que ofrecernos, iba a decir por lo menos, pero debe ofrecernos como evidencia de que la hicimos bien, paz y fortaleza. Paz y fortaleza. Paz para saber que estamos dentro del plan divino y fortaleza para enfrentar el plan divino, cualquiera que él sea. Normalmente necesitamos valentía para enfrentar eh, el llamado de Dios. Normalmente, no siempre, vamos a tener que ser personas de oración a quienes les embargue Dios el corazón de paz y que Dios traiga fortaleza para poder desarrollar la agenda de Dios. Recordemos, estamos en una confrontación constante del mundo de las tinieblas contra los hijos de la luz, contra los asuntos del cielo, contra los embajadores de Dios, contra los embajadores del mundo. Estamos en esa batalla y no podemos ser inocentes ni ingenuos. En todas las áreas de tu vida, quiero decirte, estás eh, matriculado en una batalla. No, no hay manera de librarnos de ella, y mucho más si eres una persona activa en los asuntos de Dios. Si eres una persona ferviente y apasionada por los asuntos de Dios, requieres eh, conocer que la oración es uno de tus refugios o es una de tus armas principales para eh, ganar victorias constantes, consistentes, para nunca estar en fracaso, en frustración, aunque a veces las batallas se vuelven crueles, difíciles, violentas, pero tú vas a estar siempre en paz y siempre vas a tener la fortaleza que Dios te ha brindado. Eso fue lo que pasó en el Getsemaní. Jesús se sentía en agonía, Jesús se sentía angustiado, pero después de que terminó de orar, el ángel del Señor vino y le compartió, le ministró,
le impartió fortaleza. Eso fue lo que sacó a Jesús de su conversación de desesperación, de agonía y de angustia. Al otro día, muy en la mañana, Jesús estaba con otra actitud, estaba fuerte, estaba concentrado, estaba dispuesto a ir a la cruz y se entregó él mismo, no pudiéndolo hacer. Lo dijo a Pilato, hubiera podido convocar legiones de ángeles. Imagínate, los ángeles que creemos que son espíritus ministradores, que creemos que son seres ministradores de la voluntad de Dios, son mucho más fuertes y son mucho más poderosos que el mejor ejército en la tierra. Y Jesús dice, si yo hubiese querido, hubiese convocado legiones de ángeles. Imagínate el resultado cómo hubiese sido. Sin embargo, Jesús se fortaleció y fue a la cruz, porque en la oración encontró lo que necesitaba, el resultado que necesitaba. No era un sí, listo, no, entonces no vayas al sacrificio de la cruz. No era el resultado ideal de esa oración. El resultado ideal de toda oración es paz y fortaleza. No siempre eh, hacer nuestros eh, solicitudes o nuestros caprichos, si se quiere, evadiendo muchas veces la voluntad de Dios. Echa la carga y recibir el alivio, dice Salmos capítulo 55. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Quiero finalizar con esta corta reflexión. Eh, la última vez que fui donde un abogado, estaba angustiado porque los términos de mi solicitud de justicia estaban llegando a su fin. Eh, Había entregado a otro abogado el caso laboral, y esta persona no había hecho nada y alguien me dijo que los términos estaban por vencerse, y cuando hago las averiguaciones resulta que el abogado inicial al que le había entregado mi proceso no había avanzado absolutamente nada. Entonces tuve una discusión con él y le hice la solicitud de que me regresara todos los documentos y las evidencias y le retiré el poder. Y cuando fui a entregarle a otro abogado el poder para desarrollar mi caso, quedaba muy poco tiempo, y entonces eh, yo los llamaba con angustia porque, bueno, iba a perder la posibilidad de eh, pedir justicia. Este abogado, la primera advertencia que me hace es, los tiempos están muy al límite, pero vamos a hacer lo que el tiempo nos permita. Pasamos inmediatamente la solicitud a reparto. Aquí en Colombia eso se demora un montón de días, la justicia es supremamente lenta. Y en ese proceso yo estaba llamando constantemente al abogado. Y hubo un momento en el que el abogado me dijo, mira, no puedes estar afanado por esto, porque ya no depende de nosotros, depende de la celeridad de la justicia y depende de ellos. Tienes que estar tranquilo porque el tiempo de afanarse era hace 2 o 3 años cuando entregaste ese proceso, pero pasó demasiado tiempo y ahora ya estamos al límite. Estamos eh, a merced de la justicia, a merced de los tiempos de ellos. Ya no depende de mí ni de nosotros. Por eso tienen que estar tranquilo. Y yo entendí que a pesar de que el proceso efectivamente no se pudo adelantar porque los tiempos ya se habían cumplido y no tuve la posibilidad de reclamar justicia, entendí que en estos asuntos dependemos de autoridades que, cumpliendo con la norma, aunque no parezca justo para mí hoy, la norma decía que había un límite para eso. Y yo permití que esos límites llegaran a su término. Eh,
asumí con tranquilidad en mi derrota, mi fracaso, porque entendí que ya no podía hacer nada más, ni mi abogado, ni ningún abogado podía hacer algo más para revivir el caso. Entiendo que la oración es ese asunto en donde nosotros le entregamos a Dios la justicia y tenemos que confiar que Él tiene los términos correctos. Muchas veces nos cargamos con asuntos de la vida, nos cargamos y vamos a esa oración desesperada, angustiada, y la hacemos y cuando terminamos de orar, volvemos y tomamos la carga como si nosotros tuviéramos la posibilidad, la responsabilidad o la autoridad para resolver asuntos que se salen definitivamente de nuestras manos. Perdemos el control en muchas áreas de nuestra vida. Podemos ejercer el control y debiéramos ejercer control sobre muchos asuntos cotidianos que sí podemos gobernar, lo que comemos. Por ejemplo, muchas veces hay personas que están enfermas por la forma en la que comen. Y hombre, eso está en tu control, pero hay otros asuntos que no están dentro de nuestro control. Esos hay que dejárselos a Dios. Esas cargas hay que entregárselas a Dios y Dios se encargará de hacer lo justo, de hacer lo correcto y de sustentarnos. Ese es el resultado ideal de la oración. Salir livianos, salir fortalecidos y salir llenos de paz, tranquilos. Emocionalmente, la oración debe entregarnos y en la mente, por supuesto. ¿Por qué no decirlo también en el cuerpo? Porque a veces somatizamos, ¿no? Y el cuerpo se enferma y duele la cabeza y la digestión cambia y todos esos asuntos pudiéramos resolverlos en la oración. Todos esos asuntos pudiéramos sanarlos en la oración. Asuntos del cuerpo, asuntos de las emociones y asuntos de los pensamientos. La oración, además de ofrecernos esa intimidad con Dios, trae resultados y evidencias que nos van a ayudar a llevar una vida de victoria en cada enfrentamiento que tenemos con los asuntos del mundo y de la cotidianidad. Soy el pastor Iván Durán desde Bucaramanga, nuestro ministerio Redemption, en el programa Tres Milagros antes del desayuno, la oración. La oración está llena de milagros. Un abrazo para todos, los quiero mucho y pronto, pronto nos veremos nuevamente.